Buenas tardes para todos. Primero que todo, pues muchas gracias por la asistencia puntual. En el CIPAS de hoy, pues vamos a solucionar algunas dudas que tienen sobre el trabajo de la fase 3, de la fase 5 de la evaluación. Y pues espero que sea de mucho provecho esta reunión. Primero que todo, pues recordarles que la actividad finaliza el domingo 12 de diciembre. ¿Sí? Entonces, este domingo ustedes ya deben de tener ya todo resuelto y haber enviado la actividad. Es una actividad, es un trabajo que tiene como puntaje máximo 125 puntos. Entonces, es un puntaje bastante importante, el cual deben de tener en cuenta cuando estén desarrollando el trabajo, de realizar todos los puntos que en la rúbrica y guía de actividades pues están bien explicados. Recuerden que lo primero que ustedes tenían que hacer es descargar el archivo de del foro y aparte de eso, pues hacer su elección de las variables. En el foro ustedes tenían que manifestar las variables que ustedes van a escoger para realizar el trabajo. Tenían que escoger una variable discreta, una variable continua y una variable cualitativa, ¿sí? Y les daban las opciones. De igual manera, pues en el archivo guía de actividades y rúbrica de evaluación están cuáles variables pueden escoger. Las variables discretas, pues ustedes podían escoger la edad del conductor, el número de personas fallecidas, número de personas heridas, años de experiencia. Y en las variables continuas, ustedes podrían escoger entre velocidad y costo del accidente. Variables cualitativas, municipio del siniestro o el nivel educativo del conductor. Lo importante es que ustedes tengan presentes que las variables que ustedes escojan, que ustedes elijan, no se pueden repetir con otro compañero. Puede repetirse una variable, sí, pero las tres variables que ustedes escojan no se pueden repetir con la elección que haya hecho otro compañero. ¿Listo? Esto para que no vayamos a tener inconvenientes. ¿Me confirman, por favor, si están viendo el archivo de Excel? Este es el archivo, la plantilla que ustedes tienen que descargar. Está en el foro de actividades, está este archivo. Y en este documento de Excel no se reciben otro tipo de documentos, ni Word, ni enlaces para Drive, solamente se recibe este archivo. En este archivo ustedes van a encontrar todos los ejercicios que tienen que desarrollar. Entonces, la primera parte consiste en, pues, diligenciar y llenar la portada, ¿no? Su nombre y el grupo. Recuerden que el grupo no es lo que me colocan 954, sino el grupo al que ustedes pertenecen, 255, 303, etcétera. Entonces tienen que mirar muy bien esta parte porque me están colocando el código del curso, que es 211-622. Ese es el código que manejamos en la universidad para referirnos a estadística. Entonces, ese no es el grupo ni 954, porque ese es el periodo. Es simplemente colocar el grupo al cual ustedes pertenecen cuando ingresan al campus, pues ahí sale el grupo. El nombre mío del tutor, la base de datos que ustedes tienen en este archivo es la misma base de datos que siempre hemos venido manejando y ya vienen las pestañitas con todos los ejercicios que ustedes deben de desarrollar. Entonces, ejercicio 1, numeral 1 al 3, numeral 4 al 5, numeral 6, numeral 7 y las conclusiones. Recuerden que es importante que ustedes en este archivo anexen evidencia de su participación en las webconferencias. Para esta fase, pues se desarrolló una sola web conferencia, entonces es importante que ustedes adjunten el pantallazo de su participación. Y bibliografía, las referencias bibliográficas, ya saben que en formato APA, ¿listo? En normas APA, consultan cuáles son las normas APA y cómo se tienen que colocar las referencias.
Antes de comenzar, pues me gustaría escuchar, o si no quieren hablar, pues en el chat, ver cuáles son las dudas que ustedes tienen. Mientras ustedes escriben cuáles son las dudas que les ha surgido para desarrollar este trabajo, que recuerden que este trabajo solamente recopila todo lo que hemos visto en el curso. Les voy a enviar, mientras tanto, el enlace de una de las asistencias. ¿Listo? Esta asistencia es para mí. Esta es la mía. Y ahorita, mientras realizamos este CIPAR, pues les voy a enviar la asistencia de la universidad. Entonces sí me gustaría escuchar quiénes son o cuáles son los inconvenientes que han tenido para desarrollar este trabajo. El más común, pues les voy comentando mientras responden, el más común es el de la frecuencia, ¿no? Recuerden que el de la frecuencia, desde la fase 2, pues hemos trabajado en los diferentes CIPAs, en las webconferencias de esa fase trabajamos ese error. En el grupo del Skype yo les envié información de cómo solucionar ese error. Entonces, si todavía tienen ustedes inconvenientes con el error de la frecuencia, que el total no les da o que les arroja error, entonces, por favor, mirar el grupo del Skype, que ahí está toda la información. Por acá me dicen, ¿está compartiendo pantalla? Sí, señorita, estoy compartiendo pantalla. Si de pronto no se te ve, tienes que esperar que cargue. Estoy compartiendo y lo único que están viendo es el primer ejercicio de la plantilla. Es lo único que hasta ahorita pues están visualizando. Listo, entonces como muchos de los compañeros acabaron de ingresar, pues entonces les vuelvo a comunicar. Vamos a solucionar dudas. El trabajo, ustedes saben que debe estar listo ya para el día domingo, que es el día cuando ya se envía esta actividad. Les voy a enviar la asistencia. Recuerden que no se pueden ir sin diligenciar la asistencia. Son dos asistencias que ustedes deben de diligenciar. Esa que les acabé de enviar es la asistencia del tutor, que es la que yo tengo en cuenta cuando estoy calificando su asistencia en los IPAs. Para mí es importante, entonces yo los tengo en cuenta. Y ahorita les envío otra asistencia que es la de la universidad. Esa no las envío de una vez porque pues me toca mirar cuántas personas en total asistieron y colocarlas, entonces por eso no la envío de una vez. Pero es importante que no se vayan sin esto. Antes de comenzar la explicación, pues sí me gustaría entonces, vuelvo y lo repito, escuchar las dudas que tengan. Entonces por acá tengo levantada la manito de Michael. Sí, tutor, muy buenos días, primero que todo. Buenos días. Tutor, tengo una pequeña duda y es algo que no he podido solucionar por más de que he intentado otras maneras. Es en el ejercicio 1, el numeral del 1 al 3, en la tabla de frecuencias continuas, o sea, del costo de accidente. Llego a la parte de frecuencia absoluta, haciendo pues lo mismo de la anterior tabla, y todas las, digamos, y todas las celdas siempre me dicen desbordamiento. Le hundo a la primera, le hundo buscar la solución de los errores, lo elimino, Sí. pero ahí viene otro problema. En el total me da 0. Y si intento colocarlo, digamos así, manualmente la sumatoria de todas las frecuencias, apenas le hunda enter me va a dar el total, pero el resto me vuelve a colocar en desbordamiento. Sí, listo, ya solucionamos eso. Vale, muchas gracias. Listo.
¿Todos están viendo la pantalla? Lo que les estoy compartiendo. Sí. Sí, María Erlis, lo único que se me ocurre es, bueno, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Y si Super no se chat, te arregla, ya la estoy viendo. listo, listo, vale. Listo, entonces vamos a empezar. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es que voy a hacer mi elección de las variables y de esta manera, pues voy a ir desarrollando, así como a modo general, el trabajo que ustedes tienen que realizar. ¿Listo? Voy a empezar por el ejercicio 1, la pestaña del ejercicio 1, y acá en la pestaña pues me indica qué es lo que debo de hacer. Esto que ustedes deben de diligenciar acá, esta tabla, es lo mismo que ustedes deben de diligenciar en el foro, los que no lo han hecho, ya bastantes lo han hecho. Recuerden que el foro, como se les manifestó a ustedes en la web conferencia, no tiene retroalimentación porque es una base de evaluación, es una fase en la cual ustedes aplican ya todo lo que ustedes han visto a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces ustedes ahí pueden repasar las web conferencias que yo les he enviado por correo interno, les he enviado las grabaciones, pueden repasar los IPAs, me pueden preguntar por Skype, que pues si bien es cierto que no hay retroalimentación, pues ustedes saben que yo por Skype estoy muy pendiente y la comunicación pues es más rápida, entonces me pueden preguntar. Aquí en este CIPA pues pueden aprovechar, cuando yo pase al archivo pues no me voy a dar cuenta quiénes me escriben o quiénes levantan la manito, entonces no hay ningún problema con que ustedes digamos abran el micrófono y me pregunten. ¿Listo? Tengo una mano levantada antes de empezar, entonces puedes hablar. Hola, profe, buenos días. Hola, Eh, buenos días. bueno, realmente yo hago parte del grupo de otro tutor y quería que me aclarara una duda, por favor. Lo que pasa es que la plantilla que el tutor Ramiro compartió no, no va acorde a lo que pide la guía. Por ejemplo, en la plantilla que él compartió solamente trabajamos con dos variables, que es la discreta y la Sí, continua. Y yo veo que en la plantilla que tienen todos los demás es la misma que presentan en las webs. listo. Entonces, ponme cuidado. Primero que todo, pues lo que yo te aconsejo es comunicarte con tu tutor, ya sea por correo interno, por el Skype, y pedirle el favor que te envíen la plantilla actualizada, la plantilla que nosotros trabajamos, ¿sí? La que piden con las tres variables. Segundo, pues es con él con el que te tienes que comunicar. ¿Listo? Si tú quieres, te puedes quedar en la reunión y con esto pues solucionas dudas, pero pues por respeto al tutor, pues yo no puedo, digamos, digámoslo, interferir en las orientaciones que él da. Lo que sí te puedo sugerir es que te comuniques con él para que él te envíe la plantilla actualizada. ¿Listo? Sin embargo, pues si tú quieres, escríbeme por Skype y para ir como adelantando trabajo, pues yo te envío la plantilla. Yo soy un tutor, no soy el estudiante. ¿Listo? Entonces, por acá están levantando la manito. Entonces vamos en orden. Andrés. Mientras Andrés me hace Hola, la profe. pregunta, les voy a colocar mi asistencia. Listo. Profe, lo que pasa es lo siguiente, yo también estoy con lo que dijo la compañera anterior, es que también soy del tutor Ramiro Hernán Polanco y la plantilla que él nos compartió está incompleta, o sea, es totalmente diferente a esta, ya que no nos permite elegir la variable cualitativa al inicio y en el último inciso es totalmente diferente, en el numeral 12 al 14 es totalmente diferente, entonces estuve intentando comunicarme con él, pero él no contesta, me deja en visto todo el tiempo y es muy difícil así. Entonces yo quería saber, porque ya yo tengo casi todo el trabajo terminado, si yo podía entregarlo con esta plantilla, tal vez. Bueno, para todos, por favor, la plantilla debe de ser acorde a lo que se solicita en el trabajo.
Entonces, si ustedes no han tenido comunicación con el profe, es porque en esta etapa, pues estamos todavía calificando la fase 4 de los estudiantes que han entregado trabajos extemporáneos. Entonces, pues yo les pediría como un poquito de paciencia. Sin embargo, pues yo trato de comunicarme con el profe y le comunico, sin, obviamente, pues sin decir nombres. Ustedes saben, no voy a decir nombres, para que él se comunique con todos los estudiantes y pues si es la plantilla equivocada, pues se solucione esto. ¿Listo? Sin embargo, pues no sé ustedes por dónde se dieron cuenta de este CIPAS, si fue de pronto por el grupo, entonces yo envié la plantilla otra vez al grupo. ¿Listo? Para que lo vayan trabajando. Es importante que la plantilla o lo que ustedes desarrollen sea lo que se pide en la guía de actividades y rúbrica de evaluación. ¿Listo? Es importante eso. No puede la rúbrica pedir una cosa diferente a lo que ustedes entregan en la plantilla. De igual manera, pues si ya tienen adelantado trabajo en la plantilla que se les compartió, la primera, esto es muy similar a esta, solamente que pues 1 o 2 ejercicios de más. Pero si ya la tienen adelantada, mucho mejor porque ya tienen mucho trabajo adelantado. Al principio, pues les comento, se nos envió a nosotros una plantilla que no era. Entonces, de pronto por ahí viene el error. Yo también al principio envié una plantilla que no era, pero pues sí hice las correcciones, borré esa plantilla y envié ya la correcta. Entonces, yo trato de mirar cómo me comunico con el profe y para que él pueda entonces enviarles o comunicarles cuál es la plantilla. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar. Recuerden que esta actividad cierra el domingo, entonces tienen tiempo suficiente para hacer las correcciones que ustedes necesitan y también tienen el tiempo suficiente para mirar los ejercicios, si les está quedando bien, si les está quedando mal o hacer las correcciones necesarias. En el ejercicio 1, que es esta tabla, y como les estaba diciendo, esta tabla ustedes también tienen que llenarla en el foro, me pedían a mí escoger una variable discreta, variable continua y una variable cualitativa. Listo, voy a aumentar un poquito para que los que están en celular puedan ver. Les comento, estas variables discretas, continua y cualitativa, desde el primer momento nosotros miramos desde la fase 1 de la exploración y qué eran, ¿cierto? Entonces, variable discreta, pues es una variable que solamente puede tomar unos valores determinados, unos valores dentro de un rango. Por ejemplo, edad del conductor es una variable discreta porque solamente puede tomar unos valores exactos. Entonces, por ejemplo, en edad del conductor, ustedes no van a encontrar un conductor que tenga 200 años, ¿sí? Por decirlo, pues, de alguna manera. Entonces, esto hace que mis variables sean discretas, son valores exactos. No van a encontrar, por ejemplo, que el de un accidente tenía una edad de 30.5 años, no, son valores exactos, o son 30 años o son 31 años, por eso son variables discretas. Entonces, dentro de las variables discretas, ustedes encontraban la edad del conductor, número de personas fallecidas, número de personas heridas, años de experiencia, y dentro de las variables continuas, que son esas variables que pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo, van a encontrar costo del accidente y van a encontrar la velocidad registrada. ¿Por qué variable continua? Porque el costo de accidente, así como puede ser 1 millón de pesos, un costo del accidente, puede ser 1.1 millón de pesos o puede ser 1.2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, por eso es continua, porque va a poder tomar cualquier valor, a excepción de las variables discretas. Esto es como un repasito de eso. No es necesario, pero pues sí quería que lo tuvieran en cuenta. Y variable cualitativa, pues ustedes ya saben que son esas variables que expresan una preferencia, una cualidad, en este caso, pues municipio del siniestro, y la otra era nivel educativo del conductor. Entonces tenía que hacer esa elección. ¿Qué es lo importante? Que si por acá Alejandro Pamplona escogió estas 3 variables, entonces Andrés Peña, que soy yo, no puedo escoger las mismas 3 variables. ¿Listo? Ojo, esto no puede suceder. No puede suceder que Alejandro y mi persona tengamos las 3 mismas variables. ¿Listo? No puede suceder, entonces estar pendientes de esta selección. Lo que puede pasar es que al menos tener una diferente.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo, número de personas fallecidas. Ya las otras dos, pues como son tan poquitas, por ejemplo, en variable cualitativa son dos opciones, pues pueden estar similares a las de otro compañero. No pueden estar las tres variables iguales. ¿Listo? ¿Qué pasa en el caso en el que alguno de ustedes me entregue un trabajo con las tres variables iguales a las de otro compañero? Yo miro cuál de los dos fue el que las eligió primero en el foro, a ese es el que le califico, y pues el segundo, el que me las envió después, pues le pido, no se le califica y le pido que cambie el trabajo con un plazo máximo de la fecha que yo le coloque para que vuelva a hacer el trabajo. Entonces, para evitarse volver a hacer el trabajo, es mejor que ustedes primero miren cuáles son las opciones que escogieron sus compañeros y así mismo ya empiecen a realizar el trabajo. Entonces, para el numeral 1, el ejercicio 1, numeral 1 al 3, lo que me piden es realizar unas tablas de frecuencia. ¿Listo? Yo primero les recomiendo a ustedes siempre, antes de empezar a realizar los ejercicios, que se fijen en la parte derecha de la hojita de Excel, que ahí viene ya el ejercicio, lo que ustedes tienen que hacer. Entonces me dice que para cada variable cuantitativa elegida, discreta y continua, van a realizar la tabla de frecuencias, pero no cualquiera. Me dice que es una tabla de frecuencias que tiene que estar agrupada en 10 intervalos. ¿Listo? Entonces ya sé que son 10 intervalos. Cuando nosotros estábamos desarrollando la fase no nos pedían la cantidad de intervalos, no nos decían hágalo en 10. Solamente que el resultado que nos diera lo aproximábamos y así nosotros trabajábamos. Creo que en el de la fase me parece que la tabla se organizó como que en 9 intervalos. Pero en este ejercicio ya son más exactos y nos dicen 10 intervalos. Después de esto tenemos que calcular la media, la mediana y la moda para las dos variables y la desviación, la varianza y el coeficiente de variación. Las dos tablas se resuelven de la misma manera. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a resolver solamente una de las dos. ¿Listo? Las dos se resuelven igual. Los mismos pasos, los mismos comandos. Primero, ustedes tienen que seleccionar en esta parte las dos variables que ustedes eligieron. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 1, yo coloqué número de personas fallecidas en variable discreta y la variable continua costo de accidente. Entonces, en variable discreta, coloqué el número de personas fallecidas y costo de accidente en la otra. ¿Listo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular estos datos iniciales que me van a permitir a mí realizar la tabla. ¿Listo? Población, N, se refiere a la cantidad de datos. Eso ustedes ya lo saben. Eso simplemente es igual y el comando contar. Cuando yo le doy el comando contar, abro paréntesis y selecciono todos mis datos. Selecciono todos mis datos, cierro paréntesis y enter y me tiene que dar la cantidad total de datos, 300. Si me da menos, si me da más de 300, hay algo que estoy haciendo mal porque ustedes saben que en la base de datos estamos recogiendo información de 300 accidentes, entonces por lo tal me tiene que dar 300. Recuerden que como estoy trabajando acá en el Excel, no puedo mirar si me escriben, no puedo mirar si alzan la manito, entonces no tengo ningún inconveniente con que me interrumpan para realizar su pregunta. ¿Listo? Tutor, disculpe, lo interrumpo y lo molesto. Señor. Es que, por ejemplo, el de nombre de personas fallecidas, como son datos que son exactos, como que digo yo que como que no habría como un problema tan fuerte en realizar la tabla como lo haría, como en, digamos así, en el costo de accidente, que eso sí, eso sí tienen, por ejemplo, 24.3, 21. Entonces, digo yo que sería como más fiable de pronto hacerla más difícil para que de pronto quede más fácil uno mismo hacer la otra, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Listo, no hay ningún problema. Entonces vamos a trabajar con la que tiene los Gracias. decimales. ¿Listo? Que en este caso es costo de accidente. Entonces, como ustedes estaban viendo los comandos, todos los comandos que uno va a utilizar me piden siempre seleccionar los datos, ¿cierto? Entonces yo cada rato tengo que venir, por ejemplo, en este caso, contar, abro paréntesis, selecciono todos mis datos, ¿sí? Pero hay una forma más fácil para no tener que cada que yo utilice un comando venir a seleccionar mis datos y es la que vamos a hacer. Antes de comenzar,
ustedes saben que seleccionan sus variables. Entonces, en este caso, siguiendo la sugerencia, voy a hacer la de costo de accidente. ¿Listo? Para yo no venir cada vez que necesite a seleccionar todos mis datos hasta por acá abajo, donde está el último, lo que yo voy a hacer es que una sola vez los voy a seleccionar todos. Entonces, me ubico en el primero, oprimo Control, sin soltarlo, oprimo Shift, y le voy a dar la tecla hacia abajo. Cuando yo le doy la tecla hacia abajo, los selecciono todos. Teniéndolos seleccionados, esto pues ya en las diferentes webconferencias les han explicado, le doy clic derecho, en mi Excel es clic derecho, ustedes vienen por acá donde dicen datos, en algunos Excel, y por acá dicen nombrar. En mi Excel le doy aquí clic derecho y busco donde dice definir nombre. Le doy definir nombre, me sale este cuadro de diálogo, ¿cierto? Y como estoy trabajando con costo de accidente, en nombre pues le voy a dejar solamente costo. ¿Listo? Para no embolatarme tanto, le voy a dar costo. Recuerden que aquí solamente recibe una palabra, por eso es que lo que ustedes vieron ahorita, costo accidente, tenía un guión bajo, porque al colocarle guión bajo, pues es como si fuera una sola palabra unida. Entonces, para esto voy a colocar solo costo, ya como lo tengo seleccionado, no tengo que hacer nada más, le doy a aceptar. Ya con esto, cualquier comando que yo utilice en el cual yo necesite todos estos datos, no tengo que seleccionarlos, sino simplemente voy a colocar el nombre que yo le di. Entonces, tabla de frecuencias para la variable continua. Variable continua es esa que puede tomar cualquier valor. Entonces, población igual contar, abro paréntesis y ya no voy a seleccionar todos mis datos, sino que simplemente el nombre que yo le coloqué. Entonces, yo le coloqué costo. Cuando lo escribo, pues por aquí me sale, entonces si ustedes quieren, le dan doble clic, cierran paréntesis, enter. Entonces me sale 300 datos. El valor máximo lo voy a calcular y si ustedes por algún motivo olvidan algún comando, en la parte izquierda me aparecen los comandos que yo debo de utilizar. Entonces para el valor máximo tengo que utilizar el comando max y entre paréntesis la matriz. ¿A qué se refiere con la matriz? Pues al rango, o sea, a todos mis datos. Esa es la matriz. Entonces, en este caso, igual max. Y como yo no voy a seleccionar porque le coloqué nombre, entonces coloco costo. Cierro paréntesis y me da 399,1. Quiere decir que el costo del accidente, que es la que estamos trabajando, el mayor costo es el de 399,1 millones, porque creo que este costo de accidente, según el ejercicio, es en millones de pesos. Y el mínimo lo mismo, igual min, abro paréntesis, costo, abro paréntesis, costo, ojo porque el nombre tiene que ser el mismo que ustedes colocaron. Entonces el comando es igual min y entre paréntesis la matriz, que en este caso es costo. Entonces el valor mínimo fue un accidente en el cual solamente se pagó 1,4 millones. El rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces igual voy a coger el máximo menos el valor mínimo. Selecciono las casillas donde tengo esos valores. Enter. ¿Listo? Este es el rango. El rango es de más o menos como la amplitud, de dónde a dónde van los valores. Entonces, los costos van desde 1,4 millones de pesos hasta 399. ¿Listo? Ese es el rango. Y el número de intervalos, solamente aquí voy a hacer el cálculo. Entonces, el cálculo es igual. Cuando ustedes hacen esta fórmula, para poder encontrar el número de intervalos, deben de tener en cuenta y deben de tener cuidado con los paréntesis, ¿listo? Porque los paréntesis me cambian mucho los resultados, entonces se tienen que hacer bien. Entonces yo tengo 1 más, y la fórmula me dice que yo tengo que multiplicar 3,3 por logaritmo en base 10 de la cantidad de datos. Eso significa esto. Como esto es una operación aparte de la suma, acá viene el paréntesis. Abro paréntesis, 3,3 por logaritmo en base 10, este de acá abajo, y selecciono el número, o sea, ¿el logaritmo de quién? Pues de mi población, de mi cantidad de datos. Lo selecciono y cierro paréntesis. ¿Listo? Me da 9. Simplemente lo dejo así. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digámoslo, esta fórmula uno la utiliza para calcular
números de intervalos adecuados para yo poder hacer mi tabla, ¿sí? Estos son los que me sugiere que son los adecuados. No quiere decir que sea, digámoslo, una camisa de fuerza para que yo tengo que hacerlo con 9, no. Esto es lo que él me sugiere para que el ejercicio, digamos, me represente muy bien las tablas de frecuencias, me representen muy bien los datos. Pero, como les decía al comienzo, el ejercicio me dice que yo tengo que hacer mi tabla de frecuencia con 10 intervalos. Entonces, esto solamente lo dejan así para nosotros darnos cuenta que ustedes sí saben aplicar la fórmula, pero los intervalos van a ser solamente 10, el que está acá a la derecha. ¿Listo? Lo dejan así. Y amplitud de intervalos, que ustedes saben que la amplitud es de dónde a dónde va, el límite inferior hasta dónde va el límite superior, es simplemente coger igual el rango que ya habíamos encontrado, 397.7, y dividirlo entre el número de intervalos. Ojo acá, el número de intervalos no 9 el que nos dio, sino el que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice, por acá arriba nos dice, tabla de frecuencia de datos agrupados en 10 intervalos. Entonces, lo dividimos entre 10. ¿Listo? Nos da esta amplitud. Es decir, que cada intervalo va a tener una amplitud o va a ser tan abierto con este valor, 39,8 millones, porque estamos hablando de costo del accidente. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, porque ya nos vamos a meter en lo de la tabla. Karen tenía la mano levantada. Sí, tengo una gran duda. No sé la verdad por qué me sucedió esto y en esta nota. En las anteriores calificaciones, pues no tuve el mismo problema. Ahora, la calificación de fase 3, el tutor me califica 54 puntos como si tuviera perdida toda la nota, como si no hubiera participado en el foro, como si no hubiera colocado los aportes. O sea, en las observaciones que él me está completamente errado lo que yo hice. Yo realicé mis aportes mucho antes del 20 completamente, los modifiqué. Fue una modificación pues muy pequeña. Solamente él me dijo, tienes que quitarle tal imagen y pues borrar la imagen y dejarle la tuya, viene desde GeoGebra. Entonces yo la coloqué de esa manera, realicé todo, hasta por Skype tengo las evidencias donde él me dice que mi ejercicio está correcto, pero no entiendo por qué me identifica de esta forma. He tratado de comunicar con el señor Miro, pero no he podido. Ya ahora pues escribir por WhatsApp, por Skype, normalmente hablo con él, le mando tutor, quiero saber cómo voy, y él me responde, pero no, ahora mismo no he recibido respuesta y la verdad no quiero que pase el lazo de tiempo y no puedan modificar mi nota. Sí, no, Esa sería la duda que... yo lo que te recomiendo es que esos temitas puntuales sí los trates con el compañero, ¿vale? Que le insistas escribiéndole, que él ya cuando tenga el tiempo y cuando vea tus mensajes, yo sé que él te va a responder. Entonces, esos temitas, pues sí, ya, digamos, te Okay. toca, es puntual con él. Sí, eso estoy haciendo. También, pues ya en vista, porque también no sé esas modificaciones, por ahí vi un correo de otros tutores realizaban y colocaban como un comentario. Y de pronto hayan presentado inconvenientes en su nota, la último día para modificarlo es el 9. Entonces yo no quiero que se me pasen de pronto los días y bueno, esto ya me tocó quedarme con esa nota porque para mí es injusto yo haber realizado todo y que me haya salido bien y ahora una nota que es prácticamente perdida. O sea, quedo confundida en Sí, eso y un poco no, te disgusta. recomiendo que le des un poquito de tiempo a que él vea el mensaje y yo sé Okay. que él te va a responder y se van a poner Ah, bueno, ustedes de acuerdo en qué es lo que tienen, en lo que están fallando. Pero no, ok. ahorita aprovechemos esto para que ustedes resuelvan la duda de este trabajo, porque este trabajo ya saben ustedes que tiene 125 puntos. Sí, ¿Listo? señor. Entonces venimos acá. Muchas gracias. Ya teniendo estos datos, vale, ya teniendo estos datos, ya puedo construir mi tabla de frecuencias. ¿Cómo lo hago? Pues el límite inferior siempre va a ser el valor mínimo. Es decir, que el primer límite inferior va a ser 1,4. ¿Listo? Este va a ser mi primer límite inferior, 1,4. Y el último límite superior, en el del intervalo 10, el último, me va a tener que coincidir con este valor máximo. ¿Listo?
¿Cómo lo hacemos? Pues el límite inferior, déjenme yo por acá agrando esto. Listo. Este límite, este último, entonces el límite superior del primer intervalo, ¿a qué va a ser igual? Siempre va a ser igual, los límites superiores siempre van a ser igual al límite inferior más la amplitud que me haya dado. En este caso es 39,8. Ojo con esto, el límite superior, vuelvo y lo hago, va a ser igual al límite inferior más la amplitud que me dio. Como siempre va a ser así, como siempre va a ser el límite inferior más la amplitud siempre va a ser igual para todas, entonces yo a este valor, al F33, lo voy a dejar fijo porque siempre se la voy a tener que sumar a todos los límites inferiores, entonces le doy F4 para que me quede fijo. Ya cuando me quede fijo, pues yo puedo copiar la fórmula, ¿listo? Teniéndola fija, porque hay algunas veces que la copian, pero no dejan este dato de la amplitud, no lo dejan aquí fijo, entonces pues obviamente el ejercicio al final no me va a dar bien, porque este límite superior, el último, me tiene que coincidir con el valor máximo. ¿Qué me falta? Me faltan los límites inferiores. Los límites inferiores siempre va a ser igual el límite inferior en el intervalo en el que yo estoy, por ejemplo, en el intervalo 2 estoy, siempre van a ser igual al último límite superior, ¿sí? Del intervalo anterior. Entonces estoy acá en el 2, este límite inferior va a ser igual al límite superior que tenía en el intervalo que está antes. ¿Listo? Por ejemplo, acá en el 3, acá en el de amarillito, este límite inferior va a ser igual al límite superior que yo tenía antes, o sea, este 80. ¿Listo? Entonces, como siempre va a ser así, yo ya lo puedo arrastrar. Comparo. Antes de seguir haciendo la marca de clase, las frecuencias y todo lo otro, yo tengo que comparar que me haya quedado bien. ¿Cómo voy mirando que me quedó bien? Lo que les decía, el límite inferior tiene que ser el mismo valor mínimo, 1,4, y el último límite superior, 399,1, me tiene que coincidir con el valor máximo. Y si ustedes se fijan, me dio lo mismo. 399,1 y acá 399,1. Como me dio igual, entonces yo ya sé que puedo continuar porque mis datos están correctos. Marca de clase. La marca de clase es sencilla, simplemente es tomar los límites, los valores, entonces límite inferior más el límite superior y ese resultado de esa suma lo divido en 2. ¿Listo? Esa es mi marca de clase. Arrastro la fórmula y ya tengo todas mis marcas de clase. Poner por acá más grande. Listo. La frecuencia absoluta, que es donde hemos tenido inconvenientes, es lo más de sencillo. Entonces, ustedes tienen ya, se ubican en la primera frecuencia absoluta y escriben el comando. Igual, frecuencia, cuando ustedes van a escribir frecuencia, el Excel ya les sugiere cuál fórmula. Dan clic, van a seleccionar los datos, ¿sí? Pero como yo no tengo la necesidad de seleccionarlos todos porque yo les coloqué un nombre, entonces yo le coloco costo, punto y coma, y voy a seleccionar los grupos, es decir, voy a seleccionar qué es lo que yo necesito que mi Excel mire para así mismo contar los datos que pertenecen a ese intervalo. Entonces, en los grupos, yo voy a seleccionar el límite superior. Yo selecciono los 10 límites superiores, cierro paréntesis y enter. ¿Listo? Copio la fórmula y acá viene el primer error que les pasa a algunos, a la gran mayoría, y es que todo se vuelve como un numeral y si uno se ubica en esa celda, sale como un texto que me dice desbordamiento. ¿Sí? Para seleccionar este error, simplemente yo selecciono todos mis datos, todas las frecuencias, ya cuando las tengo todas seleccionadas, voy a venir aquí, listo. Tengo este error de desbordamiento, entonces lo que yo hago es selecciono todas mis frecuencias, vengo acá arriba a esta barra de fórmulas, doy clic, verifico que miren que el cursor me quedó a lo último y simplemente hago lo siguiente.
oprimo control, no la suelto, oprimo control, oprimo shift, no lo suelto y oprimo enter. Cuando hago esto, si ustedes se fijan, ya mis datos cambian, ¿cierto? Mis datos cambian y ya las frecuencias quedaron bien. Lo único es que en algunos casos, como este, el total me da 299. Y ustedes saben que tiene que dar 300 porque son 300 datos. Este procedimiento sirve para arreglar el de esta tabla. Cuando ustedes hacen esto, ya el total les da 300. Pero en esta segunda tabla, como lo manifestaba un compañero, como es una variable continua, que toma decimales, para solucionar este error se debe hacer lo siguiente. Entonces volvemos igual a frecuencia. Esto que les acabé de explicar sirve para la tabla anterior, la de la variable discreta, ¿listo? Para esta variable continua, como es con decimales y todo esto, lo que se hace es que en el procedimiento cambia algo. Entonces, frecuencia, costos, perdón, costo, porque yo le puse costo, y cuando voy a seleccionar grupos, selecciono todos los límites superiores hasta el antepenúltimo. Entonces, si ustedes recuerdan, ahorita que lo acabamos de hacer, que sirve para la tabla que está antes, yo siempre selecciono los 10. Para esta tabla, voy a seleccionar solamente los 9. ¿Listo? Selecciono desde el intervalo 1 hasta el 9. Cierro paréntesis, enter. Y si ustedes se fijan, mi error ha sido solucionado. ¿Sí? Ya me solucionó esta parte y me dan los 300. Para la tabla anterior pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Listo? Seleccionando antes y dando enter o seleccionando ahora. ¿Listo? No sé si de pronto ahí tengan alguna pregunta. No sé si ahí tengan alguna otra pregunta. ¿No? Listo, entonces continuamos. Ya con esto, entonces lo que podemos hacer, ¿todos me están escuchando bien? Listo. Es que a veces no escucho a nadie y pienso que se me fue el internet. Ya con esto, entonces, seguimos construyendo nuestra tabla. Ya el resto ya es un poco más fácil. La frecuencia relativa, ojo porque esto siempre va a ser lo mismo. Frecuencia relativa va a ser siempre igual a la frecuencia absoluta de donde yo estoy sacando la frecuencia relativa. Es decir, si voy a sacar la primera, entonces cojo la primera frecuencia absoluta y siempre la voy a dividir entre el total. Entonces vuelvo y les digo, como siempre la voy a dividir entre el total, entonces esta casilla del total yo la voy a dejar fija. ¿Cómo la dejo fija? Pues dejo el cursor ahí en esa celda, H47, ahí lo dejo, y le oprimo el F4. Y verifico que la escritura haya cambiado. Ahorita tiene unos signos pesos. Cuando tiene el signo pesos, porque sí está fija. ¿Para qué hago esto? Entonces, por ejemplo, voy a borrar. Si yo hago igual, frecuencia absoluta sobre 300, y arrastro mi fórmula, la copio a las otras casillas, miren que me va a dar, primero me va a dar un valor malo y después me va a decir que no hay valor. ¿Por qué? Porque como siempre lo tengo que dividir entre 300, si yo no la dejo fija, pues no me va a dividir entre este número, sino que la celda se va a ir cambiando. Entonces lo que yo hago es que tengo que dejar ese valor fijo. ¿Listo? Entonces acá lo tengo fijo, lo arrastro y listo. Si ustedes quieren lo dejan así. Yo lo que les recomiendo es que dejen con unos 3 o 4 decimales. ¿Listo? Para que todos sean parejos. Este valorcito de acá negro, sí, pues sí pueden copiar la fórmula porque ese valor sí tiene fórmula. Siempre la suma de estas frecuencias relativas les tiene que dar 1. ¿Listo? Estas dos últimas casillas si no van con nada. Frecuencia absoluta acumulada es sencilla, es simplemente igual y tomo la primera frecuencia absoluta. El primero siempre va a ser la primera frecuencia. Y ya de ahí en adelante voy a ir sumando la frecuencia absoluta más la anterior acumulada.
La tercera, igual a la absoluta donde estoy, entonces es esta, 30, más la anterior, o sea, 68. Y así sucesivamente lo voy haciendo, entonces la puedo copiar. ¿Listo? Este último valor, 300, tiene que coincidir con la cantidad de datos. Esta no se suma, ni la frecuencia relativa acumulada tampoco se suma. Igual, frecuencia relativa acumulada, el mismo procedimiento que yo acabé de hacer, sin embargo, se hace con las frecuencias relativas. Este de frecuencia absoluta acumulada lo hice con la frecuencia absoluta, y pues acá, como el nombre lo dice, es con las frecuencias relativas. ¿Por qué acumulada? Porque es la suma. Entonces, la primera siempre va a ser la frecuencia relativa, más las anteriores, pues como no hay ninguna, por eso siempre es la misma. Igual, la segunda es a esta, la segunda frecuencia relativa, más las anteriores, como está esta, es esta misma, la sumo, ¿no? Esta más la anterior. La tercera es igual a esta frecuencia relativa, la del tercer intervalo, más la frecuencia acumulada anterior, y así sucesivamente. Y el último me tiene que dar 1. ¿Listo? Acá lo tengo. Y listo, ya con este procedimiento tengo lista mi tabla para la variable continua, que es la que podía tomar cualquier valor, y pues como ustedes se fijan acá en los datos, están tomando decimales, entonces mi tabla ya la tengo construida. Estos procedimientos son los mismos que ustedes hacen para esta variable, la variable discreta, es todo lo mismo, los mismos comandos, el mismo procedimiento, es lo mismo. Terminé mi tabla, miro qué es lo otro que me solicitan. Entonces me dicen que tengo que hacer la media, la mediana y la moda. ¿Listo? Entonces bajo y acá tengo mis tablitas para resolver el segundo punto que me piden. Entonces me piden promedio, o sea, la media. Si ustedes se fijan, acá dice lo que me piden, lo voy a colocar de amarillo para que ustedes lo vean. Esto es lo que me solicitan. Y en la parte izquierda me dicen cómo lo puedo sacar. Entonces, para la media, yo lo que hago es igual, entonces voy a utilizar este comando que se llama promedio. Abro paréntesis, ingreso mi matriz. No voy a ir a seleccionarlos porque yo ya les coloqué nombre para evitar estar seleccionándolo. Entonces, promedio, costo, cierro paréntesis y enter. Ya tengo mi promedio. Algo que yo les sugiero siempre a ustedes es que los promedios, las medianas, las modas, no los aproximen a enteros. Estos decimales que me dan son importantes. Obviamente, pues en este caso, como me dieron tantos, yo puedo reducirlo un poco. Puedo dejar 4, puedo dejar 3, ¿listo? Pero nunca, pues, aproximarlo a un entero. No que la media es 190, no, porque como estamos trabajando con una variable continua que tiene decimales, entonces es importante que también trabajen estos valores con decimales. ¿Listo? Ahora calculo la mediana, pero no me acuerdo cómo hacerlo. En la parte izquierda está el comando, entonces igual mediana, abro paréntesis, y en mi matriz yo lo que hago es seleccionar mis datos costo, porque es lo que yo le coloqué. Me da que la mediana es 175,35. Recuerden que la mediana es exactamente el dato de la mitad. Entonces, si yo organizo todos mis datos y yo sé que el valor mínimo, o sea, el dato más pequeño es 1,4 y el más grande es 399,1, la mediana es el que está exactamente en la mitad. Y en la mitad, de entre esos dos valores, está 175,35. ¿Listo? Y la moda, pues igual, moda.1, ¿sí? Es la que voy a utilizar. Y mi matriz o mis datos, costo. ¿Listo? Me dan 141 exacto. Es decir, que el valor que más se repite en los accidentes de tránsito es de 141 millones de pesos. ¿Qué más me piden? Bueno, estos comandos también se utilizan para esta otra variable. ¿Listo? Son los mismos. Solamente que, pues, la base de datos cambia. Medidas de dispersión me piden, entonces me piden la desviación típica.
Entonces, igual, pero se me olvidó cómo hago la desviación típica. No se preocupen que en la parte izquierda está el comando. Entonces, igual, y para la desviación típica voy a utilizar este comando. Desbest, ¿listo? Hay varias. Lo correcto sería, pues, haber utilizado esta primera que es desbest m, porque es una muestra. Esto es una muestra de accidentes. Entonces, lo pueden utilizar con esa o lo pueden utilizar con esta que sugiere la plantilla, que es desbest p. No hay ningún problema a la hora de calificar, pues nosotros no tenemos en cuenta, digamos, cuál de las dos utilizaron, sino que lo hayan hecho bien. Entonces voy a utilizar esta, desbest m, y voy a colocar mis costos, porque estoy haciéndolo sobre esa variable. Lo mismo, no lo dejen en un entero, sino pues trabajen con decimales. Entonces voy a trabajar con 3. La desviación típica son 115,788 millones de pesos. La varianza lo mismo, igual, var, y selecciono mi variables, o sea, costo. Y la desviación típica dividida entre la media, esto lo voy a utilizar para hallar mi coeficiente de variación. ¿Listo? Mi coeficiente de variación siempre va a ser igual a la desviación típica, o sea, este resultado que me dio aquí, y lo divido entre la media. Entonces acá tengo el valor de la media igual. Entonces mi coeficiente de variación me dio 0,61. ¿Listo? Ustedes saben desde la fase 2 que si el coeficiente de variación es mayor que un valor, entonces tienen una conclusión. Si es menor que ese valor es otra conclusión. Entonces eso sí ya es para que ustedes lo repasen. ¿Listo? Hasta aquí el ejercicio 1, numeral 1 al 3. No sé si tienen alguna pregunta. Aprovechéis, habláis, porque si tienen alguna pregunta, de una. Profe, Señora. eso de la parte de que usted dice que dependiendo del valor, que la conclusión, pues yo la verdad, yo no sé si seré la única, pero yo no lo recuerdo. ¿Lo del coeficiente? Sí, Profe, a mí me dio otro valor. Pero están, bueno, primero esto del coeficiente era solamente como para que ustedes le echaran un ojito a la fase. Acá no me piden ningún tipo de conclusión, entonces simplemente pues dejamos el valor así. ¿Listo? Recuerden que cuando el coeficiente de variación es menor del 33%, creo, entonces la media sí es significativa y este tipo de conclusiones, pero pues en este ejercicio acá no nos están pidiendo nada de esas conclusiones, sino simplemente resolverlo. Y en cuanto a que a Harold le dio diferente con la misma variable. Profe, ya sé, lo que pasa es que ahora revisando lo tengo en porcentaje, yo creo que fue por eso, me da Ok. 61.8. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, acá yo lo puedo pasar a porcentaje, la misma tabla, el mismo resultado lo copio, y pues si yo lo paso al porcentaje, recuerden que pues como estamos trabajando valores, que ustedes saben, este costo de accidente maneja decimales, pues a mí no me gusta dejarlo solamente en entero porque se pierden valores. Entonces yo le agrego 1 o 2 decimales, ¿listo? Para que quede más, como más fiel a la realidad que se está manejando. Entonces lo pueden dejar 0,61 y al lado escribir el porcentaje o simplemente pues dejarlo de esta manera. ¿Listo? Recuerden que para la otra variable es exactamente todo lo mismo. Todo igual. En la grabación, ojo, en la grabación que yo les compartí del primer CIPAS de esta fase de la sesión 1, están las dos tablas. Yo hice las dos tablas, con otra variable las hice. Entonces, si tienen de pronto una que otra duda, pues ahí lo pueden repasar. ¿Listo? Ahí está. El ejercicio 1, numeral 4 al 5, pues ya me piden algunos valores diferentes. Entonces, recuerden que cada vez que yo voy a realizar una de las pestañas de los ejercicios,
Entonces yo miro acá en la parte derecha qué es lo que me piden. Para eso, para saber qué es lo que me piden, pues yo tengo una imagen de esto que es la infografía que resume todo lo que ustedes deben de hacer. Entonces lo que se hizo fue recortar la partecita que ustedes van a realizar y se coloca acá la información. Entonces para este ejercicio, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Para cada variable cuantitativa que yo escogí, ¿cierto? La discreta y la continua, tengo que realizar el coeficiente de determinación y el de correlación de Pearson. Aparte de eso, encontrar la recta de regresión y el diagrama de dispersión. Solo me piden esas dos cosas. Y acá lo que yo necesito es que ustedes estén pendientes de lo siguiente. ¿Listo? Es algo que deben de estar pendientes porque es un error muy común que está sucediendo y lo que hace es que mi ejercicio cambie. Cuando yo elijo en esta hojita, en la pestañita que dice ejercicio 1, numeral 1 al 3, yo escojo acá mis variables, entonces personas fallecidas, costo accidente, automáticamente en esta pestaña ya me cargan, ¿listo? Ya se me carga. Ojo con lo siguiente, para el coeficiente de determinación y para el desarrollo de este ejercicio, yo no debo, porque no es que no necesite, yo no debo ordenar los datos. Los datos deben de aparecer tal cual como aparecen en esta base de datos. ¿Por qué? Porque esta base de datos, como es de los accidentes, toda la información que ustedes ven corresponde al mismo accidente. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a colocar de amarillo este accidente. Ese accidente, por ejemplo, ocurrió en Medellín, el que iba conduciendo tenía 30 años, fallecieron 4 personas y como estoy trabajando, bueno, y el costo del accidente fue 39,2 millones. Como las que yo estoy trabajando son número de personas fallecidas, en este caso 4, y costo de accidente, 39,2. Estos dos valores voy a mirar si tienen relación. ¿Por qué? Porque corresponden al mismo accidente. Si yo vengo acá, entonces, por ejemplo, estos son los que yo estoy marcando estos dos son los que yo estoy marcando, los de amarillo, los que yo estoy marcando en mi base de datos, aquí, son del mismo accidente. Si yo ordeno las dos bases de datos, si yo ordeno los dos valores, las dos columnas, entonces, por ejemplo, me va a salir que 4 me va a salir con 196, entonces no me va a quedar bien porque resulta que en el accidente donde hubieron 4 personas muertas, costó 39,2 millones. Estas dos son de relación del mismo accidente. Si yo las ordeno, ya no me va a haber ninguna relación y cuando yo venga y cuando yo venga a realizar los coeficientes, pues me va a dar 0. ¿Por qué? Porque no va a tener ninguna relación. Entonces, en este ejercicio, porque es lo que más de uno me está haciendo, me están ordenando los datos. No se deben de ordenar. Se trabajan tal cual. ¿Cómo hago este R cuadrado? Sencillo, igual. Escribo coeficiente, pero antes de escribirlo, pues ya acá me aparece la sugerencia, que es la última, coeficiente .R2. Ese es el que voy a utilizar. Entonces, antes de utilizar esto, les recomiendo lo siguiente. En esta celda, en esta fila 2, coloquen la siguiente información. Las voy a marcar de amarillo. Resulta que todo lo que tiene que ver con esto de regresión lineal, siempre voy a comparar dos variables. Entonces, una variable va a ser mi variable X y la otra va a ser mi variable Y. Debo tener esto claro para cuando vaya a aplicar, digamos en este caso, la de coeficiente, porque debo de ingresar esta información. Entonces, la primera variable, esta A, va a ser mi variable X y la otra va a ser mi variable Y. ¿Listo? Utilicen siempre ese orden. Si yo lo hago al contrario, si yo digo que el costo de accidente es mi variable X y número de personas fallecidas es mi variable Y, los resultados que yo haga acá van a ser diferentes. Ojo, el orden influye. Entonces, lo que yo voy a utilizar es este orden. La primera, la discreta, va a ser X y la continua va a ser Y. Ya con esto, entonces,
para que no me vaya a confundir, esto es para que no me vaya a confundir, no es necesario hacerlo, simplemente es para que no se confundan. Voy a mi coeficiente R2 y me pide conocido Y. Entonces como me pide conocido Y, voy a seleccionar todos mis valores Y. ¿Listo? Punto y coma. Ahora me pide conocido X. Como me pide conocido X, pues voy a todos mis X. Recuerden que para yo seleccionarlos así sin el mouse, pues simplemente clic en el primer dato, control, shift y la flechita abajo. Conocido X, cierro paréntesis, enter. Y listo, este es mi R cuadrado. Mi R cuadrado es todo este numerito. Aquí no le quito decimales, no le pongo, simplemente lo dejo de esta manera. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahora? El coeficiente de terminación. Entonces, resulta que aquí tengo la fórmula, ¿cómo lo hago? Entonces lo puedo hacer R al cuadrado, o sea, el resultado anterior, este que está acá amarillo, por 100. Entonces yo hago igual a este resultado por 100. Este valor que tengo acá ya es mi porcentaje, mi coeficiente de determinación, no tengo que hacer nada más. Si a este resultado ustedes como dicen, es que me toca darlo en porcentaje, y lo cambian a porcentaje, el resultado se va a modificar, se va a agrandar, y este resultado, el 3%, no va a ser correcto. ¿Listo? Entonces lo pueden dejar así. ¿Listo? Lo dejan así. Y acá el coeficiente de Pearson, pues solamente escoger mi R cuadrado y sacarle raíz. Entonces simplemente igual, raíz, abro paréntesis, y donde me dio mi R cuadrado, que es esta celda. Enter. Listo. Ya tengo mi R, que es el coeficiente de correlación de Pearson, que es 0,016. Ya tengo una parte hecha, que era el cuarto punto, coeficiente de determinación y correlación de Pearson. Ya tengo esta parte. ¿Qué hago ahora? Me toca encontrar recta de regresión y diagrama de dispersión. Para encontrar la recta de regresión, pues ustedes saben que deben de encontrar un valor A, un valor B, ¿cierto? Y asimismo, entonces, hacer los cálculos. Entonces yo por acá pues voy a poner esto. Listo. Entonces, primero voy a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica, ustedes saben que deben de seleccionar entonces los datos. Entonces, voy a colocar mis dos variables. Voy a seleccionar número de personas fallecidas y costo de accidente. Selecciono todos los datos. Aquí corroboro que todos estén seleccionados. Vengo donde dice insertar, parte superior. Y en las gráficas, le doy dispersión. Cuando ustedes dan insertar gráfico, el Excel les sugiere unos gráficos. Entonces simplemente le dan en el que le sugieren que es de dispersión, o en algunos Excel salen como esta opción así, el lado izquierdo pues el tipo de gráfico, simplemente dispersión, ¿cierto? Y pues utilizo el de los punticos, el de dispersión. Ubico mi gráfica. Yo cuadro mi gráfica y hago lo siguiente. Resulta que el gráfico debe tener la recta de regresión lineal y tiene que tener la ecuación. ¿Cómo hago eso? Sencillo. Bueno, el título del gráfico ustedes lo van a cambiar. Ustedes van a colocar personas fallecidas versus, porque estoy comparando con costo de accidente. ¿Listo? Personas fallecidas versus costo de accidente. Cuando yo le doy clic en el gráfico, acá me aparece un más, en mi Excel me aparece un más. Entonces acá hay línea de tendencia. Cuando yo le doy línea de tendencia, si se fijan, me aparece la línea. Y leyenda, pero leyenda no le voy a dar todavía. Me apareció la línea, ¿cierto? Entonces, como me apareció la línea, esa es la que yo estaba buscando. Ustedes pueden cambiar el formato, pueden cambiar la forma, porque pues igual la que aparece, pues no aparece pues todo muy clara, entonces la pueden poner de otro color, pero esa es la línea que yo necesito. Y ustedes empiezan
a darle clic a la gráfica y empiezan ustedes a cambiar las opciones que se necesitan. ¿Listo? Tamaño, propiedades, ustedes deben de adecuar esto de acuerdo a lo que les están solicitando. ¿Listo? Al espacio que ustedes también tengan ahí en su Excel. Entonces, recuerden que siempre debe ser lineal porque estamos en una ecuación, una recta de regresión lineal. ¿Listo? ¿Qué más necesita esto? Necesitamos la ecuación. Entonces, ojo con lo siguiente, ustedes seleccionan la línea o el gráfico, en el más, en línea de tendencia le van a dar en la flechita y van a darle más opciones. Cuando están más opciones, bueno, esto no lo van a modificar porque es una, como les digo, recta de regresión lineal, entonces lo dejan lineal. Pero si ustedes siguen bajando, les va a aparecer lo siguiente, presentar ecuación en el gráfico, sí, necesito la ecuación, y el valor R cuadrado, sí, lo necesito. Seleccionan estas dos opciones, y acá pues lo puedo ubicar, ¿no? Para que se vea un poquito más. Lo ubico, y necesito agrandar esto. Agrando, y acá tengo la ecuación, no sé, la ubican bueno, ustedes cuadran lo del espacio, para que se vea bien. Y ya tengo mi ecuación y tengo mi valor R cuadrado. Ojo, lo que yo encuentre tiene que coincidir con esto. Entonces mi R cuadrado es 0,0003. Miro acá y resulta que yo puedo decir, ay, no se parece. Pero es que acá, si ustedes se fijan, está el Excel me lo arroja con 4 decimales. Entonces si yo quiero comparar, pues entonces lo dejo aquí con 4 decimales. Y acá con 4 decimales es exactamente el mismo. Quiere decir que ese cálculo me quedó igual. Ustedes saben que la ecuación, pues la tienen que encontrar. Lo que acompaña a X es simplemente la pendiente. Entonces yo acá puedo colocar igual, pendiente, ¿cierto? Y sigo los pasos que me pide la fórmula. La fórmula me pide conocido Y. Entonces conocido Y es costo de accidente, punto y coma, y conocido X, que es número de personas fallecidas. Enter, y me arroja este valor. Voy a trabajar con lo que me arroja la gráfica, que son 3 decimales. Entonces este valor lo dejo con 3 decimales. Listo. Les cojo esto y les agrando. 14. Menos 1,385. Me dio exactamente igual, quiere decir que mi cálculo está correcto. Y B, ustedes saben que B simplemente es el intercepto, es el que está solo. Entonces, intersección eje, esa es la que voy a utilizar. Conocido Y, selecciono mi costo de accidente, punto y coma, y selecciono mi X, que es personas fallecidas. Cierro paréntesis, enter. Me dio 193, bueno, 2 decimales. Yo trato de acomodar estos decimales a como tengo en la gráfica. Listo, ya tengo el valor A, el valor B. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Ubicarlos en una ecuación. Aquí ya las tengo. ¿Listo? Aquí yo ya tengo que la ecuación de regresión lineal es Y igual. Acá, voy a agrandar un poquito. Listo. Y igual menos 1,3850 por X más 193, que es esta ecuación misma que me dio. Esto es lo que se debe de hacer. Esta X, pues la tengo por aparte, este valor en otra celda, o sea, todos estos valores en celdas diferentes, porque en una misma celda, pues no lo puedo colocar porque Excel me bota error. Entonces, esta es la que ustedes tienen que presentar. ¿Listo? Tiene que coincidir con la que les aparece en la gráfica. ¿Preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta ahí o se quedaron dormidos?
Me quedé solo. No, profe, estoy pensando que está súper largo ese trabajo. Lo que pasa es que este trabajo como es el resumen de todo lo de los periodos, Y son y los eso días. que se dejaron muchas cosas por fuera, Mm, pero no es sencillito. O sea, ya con esta explicación ustedes simplemente colocan la grabación y lo van haciendo. listo. Profe, Gracias. Listo, entonces pasemos al otro ejercicio. Este otro ejercicio sí es un poquito más largo. oye, Señor, mira, lo que pasa es que en la fórmula que tú hiciste del gráfico, a mí me dio un poquito distinto el número. No sé si de pronto eso tenga que volverlo a hacer o ¿qué tan distinto? pues a mí me dio, por ejemplo, Y me dio menos 1,3734 y el Y que debería ser el siguiente, que es el que está sumando, me da 192,97, pero el R2 sí me da 0,003, o sea, sí me Sí. da... No, déjalo así. De pronto Ah, son por los decimales. bueno, Listo. Desde que el R2 se haya dado igual, no hay problema. Pronto son los dos decimales. ok, gracias. Listo. Pasamos al ejercicio 1, numeral 6, que es como, me imagino yo, como de los más recientes. En esto ya empezamos nosotros a trabajar lo de la probabilidad. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a colocar es que escoger de la lista la variable discreta. No es escoger de esta lista, sino simplemente seleccionar la variable discreta que nosotros escogimos en el foro al principio del trabajo. Y les hago énfasis en esto porque hay trabajos que ustedes mismos seleccionan las variables en el foro, pero cuando realizan el trabajo lo realizan con otras variables. Esos trabajos yo los devuelvo para corrección, porque muchas veces ustedes no tienen en cuenta lo que eligen en el foro, hacen otro trabajo con otras variables y resulta que ese trabajo coincide las variables con las que realizó otro compañero. Entonces, en ese caso, a mí me toca devolver el trabajo para que ustedes corrijan con las variables que ustedes seleccionaron al principio. ¿Listo? Entonces, en este punto es lo mismo. En este punto, ustedes deben de seleccionar la variable discreta que ustedes escogieron en el foro. ¿Listo? Les voy entonces a enviar, porque me están preguntando por la asistencia. Entonces les voy a enviar la asistencia de la UNAD. ¿Listo? Esto es la asistencia de la universidad. Recuerden que ustedes en nombre del tutor pues colocan mi nombre, en curso pues estadística y probabilidad, y el nombre del CIPAS, ustedes colocan CIPAS, fase 5, todo eso. ¿Listo? CIPAS, fase 5, evaluación, sesión 2. Este es el de la universidad. Y este es el que yo tengo en cuenta para los punticos de las personas que participan. Listo. Ahora sí. Entonces, al principio yo había dicho que iba a trabajar con personas fallecidas. Entonces tengo el de personas fallecidas. Y voy a diligenciar entonces lo que me pide. ¿Qué me pide el ejercicio? Una tabla de contingencia de 3 niveles y proponer los siguientes eventos y calcular sus probabilidades. Un evento simple, un evento mutuamente excluyente y un evento dependiente. Esto es lo que me están pidiendo. Para hacer esto, entonces, primero yo voy a calcular el nivel máximo y el nivel mínimo. ¿Listo? Cuando yo hago acá la selección de mi variable, en esta tabla se me actualiza la que yo escogí. Entonces,
solamente paso a escoger número de personas fallecidas, acá ya tengo número de personas fallecidas y en la plantilla me carga mis valores, ¿listo? No tengo que hacer nada más. Carga mis valores y también me carga, bueno, en este accidente donde hubo 3 personas fallecidas, pasó en Río Negro, entonces solamente tengo que hacer la clasificación. ¿Cómo hago la clasificación? Primero tengo que encontrar el valor máximo, entonces el valor máximo va a ser sencillo. Volvemos aquí a mi base de datos, entonces para yo no estar seleccionándola, lo voy a hacer solo una vez, selecciono mis datos una vez, le doy definir nombre y le voy a poner fallecidos. Listo, fallecidos, aceptar. En valor máximo, entonces voy a colocar igual max, ¿cierto? Que es el comando max, y fallecidos. Cierro paréntesis y me da que el valor máximo en un accidente, o sea, las personas que más fallecieron fueron 4 en el accidente. Valor mínimo, min, fallecidos, 0. O sea que hubo accidentes en los que no murió ninguna persona. Y el rango, ¿cómo es el rango? Igual al valor máximo menos el valor mínimo. ¿Listo? O sea que el rango me dio 4. Y voy a sacar la amplitud de la clasificación que yo voy a generar. Como me están pidiendo una tabla de contingencia de 3 niveles, o sea, de 3 valores de clasificación, entonces por eso es que el rango acá, en amarillo, lo divido en 3, porque me están pidiendo 3 niveles. ¿Cuáles? Pues sugerimos que eran bajo, medio y alto. Si, por ejemplo, hay otro más y son 4 niveles, entonces ya no es en 3, sino es en 4. Para este trabajo es en 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Igual al rango y lo divido en 3. Esto lo voy a dejar con 2 decimales. Listo, dejémoslo con 2 decimales nomás, o si quieren déjenlo con 1. Dejémoslo con 2 decimales. Resulta que la amplitud va a ser de 1,33. En la clasificación, ¿cómo voy a hacer esa clasificación? ¿Cómo voy a encontrar esos niveles? Aquí en la parte derecha les dice cómo. Entonces, esta clasificación, o sea, el nivel bajo va a ir desde el dato menor, que es valor mínimo, ¿cierto? Y a este le voy a sumar la amplitud, que me dio 1,33. ¿Cómo va a ser el nivel medio? Igual a este nivel bajo, al anterior, más la amplitud que me dio. Y el nivel alto va a ser igual a este nivel medio que me dio, la celda B9, más la amplitud. ¿Listo? Ahí tengo mis 3 niveles. El nivel más alto siempre me tiene que coincidir con el valor máximo. ¿Listo? El nivel bajo no, porque es que no quiere decir que este sea el dato menor, no. Quiere decir que el nivel bajo va desde el valor 0, que es el mínimo, hasta 1,33. Como estamos hablando de personas fallecidas, yo no puedo decir, murió 1,3 personas, no. Entonces, esto, en otras palabras, es como si yo dijera, el valor bajo va a ser desde 0 fallecidos hasta 1. El valor medio va a ser después de 1 hasta 2 personas. Y el valor alto va a ser de 3 personas o 4 personas. Esto como en palabras, digámoslo, normales de nuestro entorno. ¿Cómo hago la clasificación? Pues la clasificación la tengo que hacer en nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Aquí es donde yo tengo que mirar, bueno, 3 personas fallecidas, ¿qué tipo de nivel es? Es bajo, medio, alto. No lo voy a hacer manual, porque donde yo lo haga manual puede ocurrir que me pase por alto o clasifique mal alguno, entonces me va a quedar mal. Lo que yo hago es que voy a utilizar entonces la función sí, ¿listo? O contar sí, cualquiera de esas dos me sirven, depende de cómo yo haya hecho esto, cómo yo haya estructurado mi función. ¿Listo? Un momento, cuadro algo. Entonces voy a hacer lo siguiente para la primera. Entonces, igual sí,
Entonces, como es un condicional, abro paréntesis. Cuando me pide prueba de lógica, me pide, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, yo quiero comparar esta casilla, la de la primera persona fallecida, esa casilla. Si esa casilla, o si ese valor es menor o igual que este que me dio aquí en nivel bajo, ¿cierto? Entonces, punto y coma. Entonces, me escribe, si es menor que este, entonces que me escriba abajo. ¿Listo? Bajo. O sea, si me lo cumple, si está entre 0 y 1,33, que me coloque abajo. Si no es así, entonces que esta casilla, si esa casilla es menor, perdón, si no, entonces yo voy a hacer lo siguiente, porque es que tengo que hacer varios. ¿Listo? Si no me cumple eso, entonces lo que tengo que hacer es mirar si el siguiente nivel, ¿sí? Si esa casilla me está cumpliendo lo del siguiente nivel, entonces ahí sí escribo alto. Entonces, igual, si, abro paréntesis, prueba lógica, recuerden que es lo que yo estoy verificando. Entonces, yo estoy verificando si este valor, 3, es menor o igual que el primer nivel, o sea, que 1,33. Si eso se me cumple, entonces, al ser verdadero, entonces está en un nivel bajo. Ojo, cuando yo coloco palabras, tengo que colocarlas entre comillas para que Excel no me vaya a arrojar un error. ¿Listo? Si eso se cumple, entonces me coloca abajo. Pero si no se cumple, o sea, si este valor de acá, que en este caso es 3, no es menor ni igual que 1,33, entonces haga lo siguiente. Entonces aquí vuelvo, sí, y me toca hacer otra prueba lógica para poder comparar. Me toca hacer otra prueba lógica. Se vuelve y se me borra. Igual, ¿sí? Esto es menor o igual que nivel bajo, entonces si eso se cumple, que me escriba abajo. Si no se cumple, entonces que me vuelva a comparar, entonces sí, y abro paréntesis, entonces me compare si esto es menor o igual que el nivel medio, porque ya comparé el nivel bajo. Me dio que no es cierto, o sea, que no es nivel bajo, entonces ahora me toca volver a hacer otro para comparar si es nivel medio. Si es menor o igual que 2,66, entonces si es verdadero que me escriba medio. Y si no es verdadero, ya no tengo que hacer otra comparación porque solamente me toca decir, me toca otro nivel. Entonces, si no es bajo, que me compare si es medio. Y si no es medio, pues me queda la opción de que entonces sea alto. Entonces, simplemente acá vuelvo entre comillas, alto. Simplemente por descarte, al no ser los otros dos, pues entonces va a ser alto. ¿Listo? Y aquí me hace la clasificación. Ojo, yo aquí no puedo copiar la fórmula. Si yo la copio, esta clasificación puede que hayan algunos valores que sean equivocados. ¿Por qué? Siempre verifiquen. Esta celda de números de fallecidos, yo siempre la voy a comparar con nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Por lo tanto, cuando yo compare estos valores, entonces estoy comparando con B8, que es bajo, la tengo que dejar fija, entonces es F4. Y otra que estoy comparando es con el nivel medio, con la celda B9, entonces también la dejo fija. ¿Listo? Cuando ya están fijas, ahora sí lo que yo hago es copiar mi fórmula hasta el último dato. ¿Listo? Acá ya me hace la clasificación. ¿Listo? Esta es la clasificación que ya me hace mi condicional sí. ¿Listo? Entonces, puedo coger cualquiera, por ejemplo, este 4. Bueno, 4 yo sé que es alto. Este 0, como no hubo personas fallecidas, yo sé que va a ser bajo. Coincide, entonces está bien. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta esa clasificación.
¿Listo? Bueno, están como dormiditos ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tengo que hacer mi tabla de contingencia. Ustedes saben que hay varias formas de hacerla, entonces acá nos piden que aquí coloquemos la tabla de contingencia elaborada por Excel. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Simplemente selecciono los tres datos, las tres variables, número de personas fallecidas, municipio del siniestro y clasificación. Selecciono todos. Cuando yo sé que ya están seleccionadas todas, ¿cierto? Entonces vengo a la parte superior, dice insertar, y acá dice tabla dinámica. ¿Listo? Tabla dinámica, yo ya seleccioné todo, ¿cierto? Doy a aceptar. Lo que pasa es que mi Excel es diferente. Y me aparece en esta otra hoja. ¿Listo? En una hoja nueva. Esta tabla la tengo que copiar y pegar en mi base, aquí donde dice que hacer la tabla de contingencia elaborada por Excel. O simplemente se ubican en este punto, ¿cierto? Para no tener que copiar desde este lado, pues lo puedo hacer copiar e irme hasta acá. Lo que yo hago es que me puedo ubicar acá, insertar, tablas dinámicas recomendadas, selecciona una tabla o rango. Entonces aquí yo simplemente selecciono mis datos, todos, y vengo acá, utilizo una fuente externa, no, le doy seleccionar una tabla o rango, aceptar, selecciono, aceptar, bueno, vuelve y me la pone en otra. Lo que yo hago, entonces, cuando me genera la tabla, es ya que me empiece a sumar los datos. Entonces acá, cuando yo me ubico, me aparece estas opciones, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, un poquito más pequeño, me aparece lo que me está contando. Entonces, vengo a la pestaña, aquí a la pestaña, y lo que me piden primero es lo siguiente. Fíjense que la primera me está diciendo el nivel, o sea, la clasificación que yo hice, y el municipio, Río Negro, Medellín y Itagüí. Entonces, lo que yo hago es que en este cuadro de diálogo, yo lo que voy a hacer es eso. Entonces, en las columnas tiene que ir el municipio, Río Negro, Medellín y Itagüí. Entonces, acá en las columnas, voy a quitar esto, en las columnas, entonces, municipio de siniestro, lo voy a arrastrar hasta donde dice columna. ¿Sí? Y en las filas, miren que acá ya sale Itagüí, Medellín, Río Negro. ¿Cómo hago esto? Pues según la tabla que sigue, o sea, la tabla que, primero tengo que hacer la tabla en Excel, y segundo, los resultados de esa tabla los tengo que ingresar en esta. Y esta tabla me está pidiendo municipio en columna, y en fila me está pidiendo el nivel o la clasificación que yo hice. Entonces, en fila voy a colocar clasificación. Ya las coloqué, y en valores es que me los cuente, o sea, que me cuente que la clasificación, por ejemplo. Entonces, acá yo ya tengo tabla. Esta tabla es la que yo copio en este espacio. ¿Listo? Esa tabla es la que yo coloco en este espacio. ¿Qué hago ahora? Simplemente copiar estos valores. Ojo, yo tengo que no copiarlo tal cual como está, sino que de verdad coincida. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, la tabla dinámica que me hace Excel no necesariamente tiene el mismo orden en el que está esta tabla que me presenta la plantilla. Porque primero, por ejemplo, está alto con Río Negro, esta que les coloqué amarillo. Y si yo copio exactamente como está la tabla, fíjense que esta que les estoy colocando de amarillo no es Alto Río Negro, sino es Itagüí Alto. Entonces yo tengo que verificar que los valores sean correctos. Entonces yo miro Alto Río Negro es esta de aquí, 41. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio el valor, 41.
Medio Río Negro, entonces medio, esta de acá, con Río Negro, 21, y voy ubicando mis valores. ¿Listo? Ojo con el orden. Miren que acá está Itagüí, Medellín, Río Negro. Y en la tabla de la plantilla dice Río Negro, Medellín, Itagüí. Son diferentes. Lo mismo en la clasificación. Alto, bajo, medio. Y aquí está alto, medio, bajo. Entonces yo tengo que cerciorarme de que lo que yo voy a copiar en esta tabla sea el mismo valor que me arroja la tabla de Excel. Entonces, alto con Medellín. Busco alto y Medellín, 39. Entonces, copio mis valores, 39, medio Medellín 29 y bajo Medellín 22. Lo mismo Itagüí, alto Itagüí 44, medio 17 y bajo 38. ¿Listo? Cercioro que todo esté bien, me dieron 300 y procedo a hacer lo de los eventos simples, mutuamente excluyentes y dependientes. Voy a dejarlos que trabajen hasta esta parte y en el transcurso de la semana pues hacemos ya la última sesión para los ejercicios que faltan. ¿Listo? Porque pues yo entiendo que estamos desde hace rato y pues para que ustedes también vayan ahí en sus casas paso a paso realizando esto. Entonces para que lo vayan mirando. Señor. Profe, qué pena, ¿me puedes mostrar un momentico cuando hiciste la tabla dinámica? Porque yo ahí la embarré, ahí hice una cosa mala y lo intenté corregir ahora, pero no me da. Listo. La tabla dinámica la vuelvo a explicar. Aquí. No solo si me vuelvo a explicar la tabla. Los datos y ya con eso ya termino pues para no retrasar más el CIPAS. Listo. O sea, lo que tú quieres es que vuelva a explicar la tabla. Sí, profe. Listo. Entonces la voy a borrar otra vez. Listo. Para hacer la tabla, voy a eliminar esto y esto. Listo. Para hacer la tabla, entonces es lo siguiente. Hay dos opciones y la primera es que, por ejemplo, selecciono todos mis datos. Entonces selecciono desde número de personas fallecidas, municipio del siniestro y clasificación. La selecciono también para que cuando yo haga mi tabla me queden con esos nombres. Selecciono de ahí para abajo todos mis datos. Cuando ya los tengo todos seleccionados, entonces vengo acá en insertar, me dice tablas dinámicas recomendadas. Hay algunos que no les dice así, hay algunos que solamente dice insertar tabla dinámica, pero eso depende del Excel. Entonces yo le doy acá, tablas dinámicas recomendadas, aceptar, y entonces aquí tengo que escoger el origen de los datos. Como yo ya los seleccioné, acá no tengo que hacer nada más, simplemente darle a aceptar. ¿Por qué? Porque yo ya los tenía seleccionados desde antes de darle a insertar tabla dinámica. Aquí me van a dar unas opciones. Voy a coger pues la primera, ¿cierto? Eso después igual como vamos a cambiar, no hay ningún problema. Y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, el Excel que ustedes tengan, en este caso el mío, pues me va a abrir una hoja nueva con esta tabla. En algunos otros simplemente me pide que seleccione dónde la quieren, dónde la quiere colocar. Entonces yo voy a darle clic en esta celda en blanco y él me la va a poner ahí. En mi Excel, pues me la hace en una celda aparte. Yo lo único que hago es que puedo colocar, copio esta tabla, la selecciono, la copio, control C y vengo y la ubico aquí. Cuando la ubico acá, vuelve y me sale el mismo texto que me estaba saliendo en la otra hoja, ¿sí? Esta hoja yo ya la puedo borrar, no viene al ejercicio, y me quedo con esta que yo copié aquí, ¿listo? ¿Cómo hago para colocar los datos? Sencillo, yo lo que me voy a comparar es esta estructura de la tabla, ¿sí? Que tenga nivel alto, nivel medio, nivel bajo, y vertical, o sea, por columnas, tengan Río Negro, Medellín y Itagüí. Entonces, como vengo acá, entonces yo lo que hago es lo siguiente. En las columnas, para que me quede la misma estructura, pues tienen que ir los municipios. Entonces municipio lo selecciono y lo traigo sin soltar el mouse hasta donde está columna. ¿Listo? Ya me van saliendo.
Y en filas tiene que ir la clasificación, nivel alto, medio y bajo, pero ya está. Entonces no tengo que hacer nada más. En los valores, o sea, en lo que me tiene que sumar, pues yo coloco la clasificación. ¿Listo? Coloco la clasificación, pero tengo que quitar, bueno, ahí solamente tiene que quedar una. Entonces, por ejemplo, ustedes lo tienen así, municipio del siniestro en columnas, filas, clasificación, y para que me cuente, entonces yo tengo que colocar o clasificación, que son los niveles medio, alto, bajo, o el municipio del siniestro, cualquiera de las dos. Entonces yo coloco, por ejemplo, clasificación, cierro esto, ya tengo mi tabla acá ubicada. Copio los datos de esta tabla, los copio aquí en la tabla donde está mi Excel, pero tengo que tener en cuenta que el orden, que eso sí no lo puedo cambiar, el orden en el que aparecen aquí mis municipios no es el mismo en el que aparece mi tabla. Acá tengo Itagüí, Medellín, Río Negro, y en mi tabla de la plantilla es Río Negro, Medellín, Itagüí. Entonces, para yo copiar esta información, yo debo tener en cuenta esto. Entonces, si voy a hacer la primera, acá de amarillo, que es Alto Río Negro, pues busco acá en la tabla de Excel donde está Alto con Río Negro. Resulta que está aquí. Entonces, este es el que voy ubicando, 41. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos que copian tal cual esta tabla, la copian aquí y pues cuando van a hacer las probabilidades está mal. Porque 41, por ejemplo, si yo acá coloco en el mismo orden, coloco 44, 44 no quiere decir los que son nivel alto en Río Negro, sino que 44 son los de Alto Itagüí. Entonces me va a quedar mal. Entonces lo que yo hago es que reviso. Entonces Río Negro, que es esta, con Alto. ¿Cuál es? 41. Ah, entonces aquí va, 41. Nivel medio con Río Negro. Ah, medio es acá. 21 con Río Negro. 21. Y voy copiando todos mis datos. ¿Listo? Y ya después, pues entonces vamos a trabajar lo de los otros ejercicios. Puede ser el viernes, puede ser antes de que ustedes entreguen entonces el trabajo. ¿Alguna otra pregunta? Cuando la selección que elegimos en nivel educativo se borra y escribimos lo de nivel educativo bachiller y superior. No te entiendo, pues, cuando te refieres a que se borra. Porque en este ejercicio solamente es la variable discreta que ustedes escogieron. Y siempre les va a colocar, bueno, acá les va a colocar también la variable cualitativa, ¿no? Entonces, si ustedes colocan nivel educativo de conductor, bachiller o superior o bachiller, ¿sí? Esta variable es según la que ustedes eligieron, ¿cierto? Pero entonces dice, cuando es nivel educativo se borra y escribimos lo de nivel educativo bachiller. No, es que no te entiendo muy bien. Cuando la selección que elegimos es nivel educativo, se borra y escribimos lo de nivel educativo bachiller y superior. Sí. Cuando es, por ejemplo, entonces con nivel educativo, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, se cambia, ¿sí? Ustedes tienen que cambiar en esta lista por la variable que ustedes escogieron. Yo la hice con el municipio, pero ustedes la van a hacer con la que escogieron. Entonces, ustedes escogieron el nivel educativo del conductor, entonces superior, bachiller. Lo que hacen es que van a seleccionar entonces esas tres, ¿cierto? Cuando ustedes le dan insertar tabla dinámica, ella ya va a tomar en cuenta esta información. Entonces, por ejemplo, la voy a copiar, voy a borrar esta, que ya la hicimos, y voy a poner esta. Control C, y aquí Control V. Listo, quito los valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Copia de tabla de contingencia. Entonces, lo que tú dices, sí, o sea, entonces aquí yo voy a quitar Río Negro y voy a colocar superior, y acá voy a quitar Medellín y voy a colocar bachiller.
como son solo esos dos, esta de aquí, pues la puedo eliminar. ¿Listo? Ojo con lo siguiente. Como yo estoy haciendo con el nivel educativo, esta tabla de acá, pues tengo que volver a acomodar las sumas, ¿no? Los valores, que esta suma sea de estos dos datos, que esta suma también sean de los otros, y acá la referencia que sea igual a la suma de estos. ¿Listo? Yo cuadro la tabla, pero ¿cuál es la idea? La idea es que entonces ya no tiene que aparecer acá Medellín, Itagüí, Río Negro, porque lo que yo estoy trabajando es con la variable cualitativa a nivel educativo. Entonces esa sí la tengo que borrar. Cuadro aquí, clasificación y nivel educativo. Y estos datos son los que yo ubico. Lo mismo, tengo que mirar también lo mismo. Entonces superior con alto son 70, entonces aquí ubico el 70. ¿Listo? No se vayan a guiar y copiar los datos tal cual como me los arroja la tabla dinámica de Excel, porque están en un orden diferente a mi tabla. Entonces va medio con superior 25, entonces medio con superior 25 y el otro es 50. Y voy ubicando mis datos 54, 42 y 59. Y ya tengo mi tabla, ¿listo? Me dio 300 acá en este, entonces quiere decir que sí estoy contando bien. Y en base a esto, pues hago mis eventos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahí los dejo descansar para que tengan el tiempo para hacer sus correcciones. También pues para que hoy festivo pues descansen. Cualquier cosa nos estamos hablando, no sé, estar pendientes del grupo de Sky, ahí les envío entonces el próximo CIPAS ya para terminar todas estas pestañitas, todos estos ejercicios que tenemos que hacer. Ya solo nos faltaría esta parte de los eventos, que es súper sencilla, y el 7, que es el de las distribuciones. ¿Listo? Y en base a los resultados, pues lo que es las conclusiones y las propuestas de solución. ¿Listo? Entonces solo nos faltaría eso. Cuando esté disponible el video, pues entonces yo les comparto en el grupo la grabación de este CIPA para que ustedes entonces tengan cómo ir desarrollando. Les agradezco por su atención, por su asistencia. Yo sé que hoy era su día de descanso, pero pues era importante realizar esta reunión para solucionar algunas duditas que ustedes tienen.